Estás en Metrópolis Querétaro. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a nuestros amigos de este su espacio, Reflexiones. El día de hoy tenemos una visita que engalana este espacio, una señorita, una jovencita que, bueno, yo lo digo por mi edad, pero la verdad es que ahorita la plática que vamos a tener es muy interesante. Bueno, pues sin más preámbulo, presento a la licenciada Victoria. Ajá. Victoria Espinosa Piña, disculpa, Victoria, eres politóloga, licenciada, tienes, digamos, más o menos 5 años que egresaste de la carrera. ¿Egresada de dónde, Vicky? De la UAC. De la UAC. Perdón, ¿te puedo decir Vicky? Sí, sin Correcto. problema. Muchas Ok, gracias. mira, fíjate que pues ahora sí que vamos a compartir con nuestro auditorio un tema, pues ahora sí que bien interesante. Por aquí veo que tenemos presentes 2 premios y ahorita vamos a platicar de esto que nos vienes por aquí a compartir. Pero primero que nada quisiera que nos platicaras un poquito eh, quién eres tú, Muchas por gracias. favor. Pues, antes que nada, agradecer mucho el espacio. Pues yo soy, sí, licenciada en Ciencias Políticas y Administración Pública. Aquí en la UAC, lo que tiene la Facultad de Ciencias Políticas es que salimos con las dos carreras, tanto Ciencias Políticas como Administración Pública. Entonces, digamos, tengo un poco de ambas. Y posteriormente hice la maestría en Comunicación y Marketing Político. Entonces, sí, de ese espacio de la ciencia política, lo que más me ha llamado la atención es la comunicación política. Y pues he participado en algunas campañas políticas, la más reciente es la del año pasado, en la parte digital sobre todo. He estado en Ecuador, en Honduras, en algunas campañas locales aquí en Querétaro, y pues la más grande ha sido evidentemente la que participé el año pasado. Excelente. Fíjate que a tu corta edad, quienes nos gusta este medio, quienes nos apasiona la política, entendemos pues ahora sí que de primera entrada, luego esto que nos platicas, pero para nuestro auditorio queremos compartirles que esto que nos comenta nuestra amiga la licenciada tiene que ver precisamente con lo que nosotros vemos en tiempos electorales. Tiene que ver cómo, digamos, los candidatos necesitan este tipo de equipos profesionales y profesionistas como tú, precisamente para poder llevar adelante uno de los elementos muy importantes en las campañas, que son hoy en día los medios digitales, pero tienen que ver con lo que algunos conocen como marketing político, etcétera, etcétera. Conceptos que, bueno, ahorita vamos a desmenuzar, porque la experiencia que tú tienes ya habla, obviamente, de ejercicios de campo, ¿sí? Cuestiones donde tú has ido acumulando este conocimiento, has interactuado, sobre todo ya has probado precisamente lo que es una campaña política de lleno, pero sobre todo la responsabilidad de sacar el máximo provecho, lo máximo de cada candidato y cada campaña. Bueno, ahora quisiera que nos platicaras un poquito, aquí vemos 2 premios precisamente, que nos platiques un poquito cuál es el contexto, a qué se refieren estos premios que tenemos aquí para nuestro auditorio, por favor. Claro que sí, con mucho gusto. Pues estos en específico los otorga la Academia de Ciencias y Artes Políticos en Washington, D.C. Son los Napolitan's Victory Awards. Y estos, de manera anual, reconocen el trabajo que se hace de comunicación política, ya sea en campañas electorales o en campañas gubernamentales. Es decir, como toda la parte audiovisual, los preparativos de narrativas, la forma de contar historias es lo que premian esta academia. Y bueno, en esta ocasión nosotros postulamos el trabajo que se realizó en la campaña al Senado del año pasado, y resultamos nominados en tres categorías principalmente, que fue website político, estrategia electoral del año y creo que estrategia digital del año, algo así, no me acuerdo las otras dos. De esos tres, pues Ujú. salimos seleccionados ganadores en esta del website político. La verdad es que el equipo digital, pues yo le agradezco un montón porque sí estuvieron 24/7 al pendiente, hicieron un muy buen trabajo visual, gráfico, para transmitir lo que queríamos de nuestro personaje, que justo de eso se trata. Y las fotos, los eslogan, las frases, la identidad gráfica, todo, la verdad es que sí transmitía cercanía, apoyo, transformación en nuestro caso. Fue muy interesante toda esa experiencia, y también a raíz de esa campaña principalmente y la trayectoria que he tenido en temas de comunicación política, fue que dentro de la categoría de jóvenes promesa,
pues salgo también seleccionada yo junto con otros, creo que son como 10 o 12 compañeros a nivel mundial. Hay varios mexicanos que me dio mucho gusto saber que están ahí, varias mujeres que también me dio más gusto. Y pues justo este otro premio, que es más en lo particular, es para todos aquellos jóvenes menores de 30 años que están en esta industria y que de alguna manera están destacando por lo que están haciendo. Excelente. Fíjate que ahorita que nos platicas, yo les voy a comentar aquí en nuestro auditorio lo que la licenciada nos viene aquí a participar precisamente es que estos son los Óscares, Sí, precisamente del tema de, de la pues, comunicación de la política. comunicación política. Mejor Bueno, conocido, sí, sí, sí. así es de que para todos esos politólogos que están por ahí viendo este programa, a los políticos, a los candidatos que les gusta este medio, obviamente todos, bueno, que conozcan quién estuvo dentro del equipo detrás de este gran logro, que en este caso Así es. por lo que se reconoce a nivel mundial, ¿eh? O sea, no Sí, estamos hablando de cualquier cosa. sí, a nivel internacional participan alrededor de 30 países más o menos en estas convocatorias. Y sí es muy interesante porque no es nada más, no es nada más las redes sociales en sí, es todo lo que lleva detrás. Hay los mejores, ¿cómo se dice? Como los que preparan el debate, generan narrativas, las mejores encuestadoras también están ahí, las mejores agencias consultoras que al final son un grupo de personas que trabajan en equipo. También se premia todo eso y se reconoce y es muy interesante ver cómo pues a través de la comunicación es que se logran los objetivos que tienen las campañas o los gobiernos, ¿no? Porque también es tema gubernamental. Se premiaron varios, ¿cómo decirlo? Como spots de programas políticos, programas sociales de diferentes estados, se premian también en estos, o se reconocen también en estos premios. Y pues sí es interesante ver cómo se traduce el mensaje en el ecosistema digital. Sí, yo me di unos minutos precisamente para poder ver todo el contexto de este premio, obviamente de los organizadores, y efectivamente vi campañas, pues ahora sí que si para quien las revise, van a ver de qué estamos hablando, ¿no? O sea, campañas obviamente de grandes personajes, campañas incluso de países completos prácticamente. Ujú, Pues estamos hablando de algo muy relevante desde mi punto de vista. Ahora, vamos a pasar, por ejemplo, digo, yo quiero que nos platiques aquí dos temas, ¿no? Me gustaría que nos platiques un poquito cómo lograron este primer premio, ujú. ¿sí? El premio precisamente acerca de lo que es website político. Y en este caso, digo, lo que nos puedas comentar, obviamente, digo, tampoco hay que sacar toda la estrategia, porque de Claro. eso se trata, pero al final del día, compartir con nuestro auditorio cómo fue este reto que tuvieron que hacer y obviamente el resultado creo que lo vimos todos en la calle. Sí, totalmente. Pues en la parte digital, primero que nada se hace justo este diagnóstico de qué es lo que quiere lograr la campaña, dónde está el nivel de posicionamiento y cómo es el perfil del personaje que queremos pues abanderar, ¿no? Al final de cuentas, sí es una persona quien presta su imagen para volverse referente de un movimiento, de una campaña. Y en la parte del website, la verdad es que reconocer que se logró transmitir perfectamente la cercanía del personaje que nosotros teníamos, el, lo humano que es con las fotografías que se manejaron. La verdad es que el fotógrafo que nos apoyó sabía perfectamente cómo tomar el ángulo de manera que se transmitiera lo que ya había, ¿no? Nosotros, al final de cuentas, como estrategas digitales, tenemos que lograr que todas las personas que siguen a este personaje sientan que están con él, sientan que es cercano, que les estrechó la mano, porque por supuesto que el tiempo es corto y no puede ir a casa de todo el mundo a estrechar la mano de todo el mundo y a conocer a todos, ¿no? Entonces es como justo en esta campaña fue muy interesante que el candidato ya era, no había necesidad de moldearle absolutamente nada, las aptitudes, los cualitativos y las cosas que la gente quería ver en un candidato, él ya los tenía y nada más lo único que era comunicarlo, transmitirlo, que la gente lo pudiera ver, lo pudiera palpar, sobre todo porque al final de cuentas traíamos una imagen como de alguien frío, alguien lejano, alguien serio, alguien muy académico. Y justo esta campaña se trataba de aterrizarlo, de que lo conocieran, de que vieran que era humano, que era cercano, que era una persona de carne y hueso, y creo que se logró bastante bien. Y unas cosas que teníamos muy interesantes justo en el sitio web era, sí, su trayectoria, uno podía consultar sus propuestas, todo, y sobre todo un banco de fotografías
que cuando pasa los recorridos, la gente se toma la foto, o que ya no alcanzó a tomarse la foto, pero sale y quiere tener ese recuerdo, casi inmediatamente nosotros alimentábamos ese banco y entonces la gente se podía meter a recuperar su fotografía y poderla después subir en sus redes sociales. Y eso nos ayudaba mucho porque, pues si bien el equipo está totalmente saturado cuando van a tierra, es muy difícil poderle estar diciendo a las personas, sí, claro, le voy a pasar la foto y tal, y por supuesto que luego se va el tiempo y todo. Entonces en ese momento era como casi inmediato que la gente podía hacer eso y nos ayudó porque así se podía seguir compartiendo el mensaje. La gente de manera orgánica subía sus fotos, platicaba que había estado el personaje en su calle, en su casa, en su colonia, y tenían como de alguna manera cómo mostrarlo, ¿no? Y entonces en esas fotos también pues cuidábamos mucho esos ángulos en los que él se viera como es, tal cual, que se viera transparente, que se viera muy cercano, y pues eso hizo que fuera como una plataforma muy importante, además de también los espacios que teníamos de pues de noticias y de información, boletines y todo, ayudaba mucho. Pero creo que ya hoy en día en una era digital, prácticamente toda la población tiene Facebook o sabe entrar a una página web. Entonces eso ayudó muchísimo a poder alcanzar a muchas más personas. Y la verdad es que sí me sorprendió porque estábamos nominados con proyectos muy grandes, para empezar el de la doctora Claudia, que arrasaron también en muchas de las categorías y digo, sin menospreciar ni mucho menos, pero sí me sorprendió de manera muy grata que nosotros hayamos logrado ese triunfo y bueno, en lo particular, pues todavía más, ¿no? O sea, jamás me imaginé que en tan poco tiempo, de realmente yo terminé la maestría en el 2024, o sea, casi cuando estábamos en la campaña. Entonces, pues nunca me imaginé que realmente iba a estar dentro de esos seleccionados a esta industria. Excelente. Y fíjate que para nuestro auditorio que se va a estar preguntando quién es el personaje, cuál fue la campaña, que realmente digo, y lo quise manejar así porque quiero que tú nos compartas toda esa experiencia, ¿eh? Y ahorita les voy a decir por qué. Bueno, pues nuestro personaje a quien se refiere esta campaña, precisamente es el doctor Santiago Nieto Así Castillo, es. queretano también, Ujú, obviamente, el año pasado, en el 24, él compitió al Senado, exacto. precisamente, y aquí voy a hacer algunas referencias y les voy a comentar a nuestro auditorio el por qué. Yo tuve la oportunidad de dar seguimiento a las campañas, ¿sí? Yo vi obviamente cómo trabajó el equipo del doctor Santiago, también me tocó monitorear a los equipos de enfrente, a los competidores, y hago este pequeño paréntesis porque efectivamente yo sé cuál era el equipo, yo los vi en campo, yo los veía moverse, traían sus mochilas cargando, en el caso Ujú, tuyo, el fotógrafo, los compañeros, las juntas que ustedes hacían, la comunicación interna que ustedes manejaron, pero sobre todo que inclusive con todas las salvedades, háblese de que estaban en la sierra, háblese que estaban en Santa Rosa, háblese que andaban en el centro en una conferencia y a la media hora ya estaban en una entrevista, etcétera. O sea, cuestiones que yo me tocó darle seguimiento, soy testigo precisamente de todo este trabajo que se desarrolló. Y para nuestro auditorio, esa referencia de lo que ellos vieron, lo que ustedes vieron, precisamente en campo, lo que vieron en las redes, y voy a hablar en términos, por ejemplo, lo que se veía en los debates de Twitter, ¿sí? ujú, Que fue ahí un escenario, lo que se veía, por ejemplo, en otras plataformas, ¿sí? Háblese de Facebook, háblese de medios inclusive, no oficiales, sino medios comerciales, ajá, ujú, que efectivamente ellos estaban, pues, moviendo parte de esta información, pero el trabajo que ustedes realizaban, pues, estaba plasmado en todo eso. Ahora, ¿qué había enfrente y por qué hago pues ahora que ese comentario muy personal? Bueno, enfrente a mí me tocó ver precisamente, digo, infraestructura más, digamos, más grande, sí, más robusta, más claro. robusta, Ujú, muchísimo dinero, campañas que le metían por todos lados. Yo vi correr mucho dinero del lado de enfrente. Y efectivamente yo creo que aquí hay un elemento que tú muy bien viste y obviamente ustedes sobre todo pudieron, digamos, apoyar, que era el propio candidato, ¿sí? ujú, Las cualidades que él tiene, digo yo, independientemente que también le conozco, que sé de lo que tú estás hablando para nuestro auditorio, bueno, el que un candidato se presente como es, que el medio o los medios o las herramientas digitales le den esa oportunidad, pues depende de personas como tú, ¿sí? Entonces, para el caso de lo que fue esta campaña 2024, incluso a qué nos estamos refiriendo en números, marca quedaron como a 60, 600 votos más o menos de diferencia. Estamos hablando de marca PAN, marca Morena, etcétera.
Y esto es un reflejo de que no necesariamente el hecho de que un partido, un candidato traiga, pues ahora sí que las maletas de dinero, le garantiza un triunfo, ¿no? Aquí intervienen elementos mucho más importantes, pero esto es muy relevante porque el ciudadano, el votante, la persona que va a decidir, la que va a ir a las urnas y va a elegir, tiene este periodo de campañas que hablando del tema digital, pues a ustedes les toca precisamente hacer la parte profesional en esto, ¿no? Ujú. Entonces, ese es el comentario que yo quería compartir aquí con nuestro auditorio para reflexión. Pero ahora quiero que nos platiques un poquito de lo que fue tu premio. Ahora En cuéntanos, particular. por favor. Sí, pues la verdad es que fue una sorpresa, estoy sumamente emocionada. Yo no pensé que iba a ser reconocida en esa categoría. Conocía los premios y sí, en su momento dije alguna vez quiero estar ahí. Y varios de los consultores y estrategas que suelen reconocer ahí, pues los sigo y estoy como muy al pendiente de su trabajo. En particular, en este caso, un compañero que también nos apoyó durante la campaña del año pasado, pues tuvo el voto de confianza en mí y él es el que dice, esta compañera tiene el perfil para entrar en esta categoría y resulta que es algo seleccionada y me avisaron como un mes antes, más o menos. Yo pues, no lo podía creer, o sea, sinceramente pues es que es una industria difícil, si es la comunicación política al final de cuentas, es estar alerta 24/7, es estar detrás de la persona, pero asesorándola, cuidándola. Hoy en día que es muy fácil detonar campañas de contraste en redes sociales y todo, estar saliendo a desmentir, midiendo todo. La verdad es que sí es estar como, pues en un estado de alerta 24/7, es muy interesante. Y pues de alguna manera yo me sentía en esta curva de aprendizaje, de ahí vamos. Si bien justo esta campaña en el 24 fue el laboratorio perfecto, porque todo lo que podía haber pasado en una campaña pasó. O sea, todas las crisis que pudieron haber existido, todo lo que dice el librito, lo viví en esa sola campaña. O sea, normalmente varios estrategas me decían esto lo he vivido en varios años que he trabajado, ¿no? Pero sí fue todo un reto y fue salir, aprovechar cada cosita que teníamos, poderla hacer más grande para que sí nos sirviera. Uno de los detalles que fue más complicado cuando bajan la candidatura y luego la regresan, digamos que todo el mundo hubiera pensado que era lo peor que nos podía pasar y que nos iba a dar para abajo. Y en lo digital, el momento en el que nos regresan la campaña fue como un pico de los más importantes que tuvimos dentro de los meses de campaña, que digo con todo el respeto que tiene el equipo, digo, qué bueno que nos pasó porque realmente sí nos impulsó muchísimo, ¿no? Luego cuando se vino el debate en la UAC, yo no tengo memoria de un debate haya sido tan visto, tan interesante o tan, ¿cómo llamarlo? Morboso, ¿no? Por los personajes que estaban ahí participando. Entonces, todo eso, la verdad es que yo considero que lo aprovechamos muy bien. El equipo supo muy bien qué hacer. Yo en ningún momento iba sola, siempre tuvimos acompañamiento del equipo en general. Se necesita siempre la retroalimentación de la parte territorial, la parte jurídica. La verdad es que sí es un trabajo en equipo y en particular como el premio, el reconocimiento a mi persona yo lo veo como que es la valentía que tuve de haber entrado al proyecto, ¿no? Porque siendo joven y siendo mujer, la verdad es que sí es complicado el tener ese voto de confianza y este equipo en particular me lo dio y, o sea, de verdad, eso sí se los agradezco mucho porque fue, ¿te haces cargo? Te haces cargo. ¿Y qué opinas? ¿Y qué decisión tomamos? ¿Y cuál es el camino a seguir? ¿Y cómo vamos? Y si era o sea, es un apoyo real, es una confianza real. Entonces, eso básicamente yo veo este reconocimiento como que tanto ellos como yo nos dimos la oportunidad de que yo pudiera demostrar la capacidad que tenemos y a partir de ahí pues darme cuenta que hay varios jóvenes que están en esta industria y que si bien puede que nos haga falta experiencia, posiblemente sí, para eso están los que vienen detrás, para eso están los coordinadores de las campañas y de las áreas especializadas, pero pues traemos muchas ideas, traemos nuevas formas de hacer las cosas, traemos mucho interés en el contexto y eso creo que ayuda un montón. Entonces, y bueno, al final de cuentas sí,
las herramientas digitales van cambiando todo el tiempo, entonces es estar disponible y dispuesto a estar reaprendiendo, a estarse actualizando, a estar cambiando los formatos. Pero sí, pues al final de cuentas sí fue una sorpresa muy grata. Fue algo que, como te digo, yo pensé que iban a pasar años, así de, "Ah, pues algún día voy a estar en una gala por el estilo". Y pues que llegara en este momento, la verdad, fue, además de muy emocionante, fue muy interesante. Ya en el evento, en la gala como tal, conocí a personas del medio que pues me dejaron pensando respecto a cómo hacen ellos las cosas en otros países. También tuve oportunidad de conocer al equipo de la doctora Claudia, de algunos gobernadores de otros estados aquí en México. Y pues sí, muy interesante cómo reflexionan y cómo ellos ven la metodología de transmitir un mensaje. ¿Qué es eso? O sea, realmente la comunicación política cada vez es menos la parte de crear al personaje, es más bien qué es lo que tenemos, qué es lo que la gente está pidiendo y cómo lo empatamos, ¿no? Justo me preguntaban que cómo le habíamos hecho nosotros para que el posicionamiento de nuestro candidato fuera tan grande en tan poco tiempo, pero yo creo que fue la congruencia, porque nosotros estábamos transmitiendo algo real, algo que sí era él, y nada más era plasmarlo en diferentes plataformas digitales para que la gente lo pudiera ver. Pero lo que pasa con muchos otros personajes que veo, sobre todo de la política aquí en el estado, es que no tienen esa congruencia. Entonces tú los ves en tierra con una cara y de repente en sus redes sociales o en sus entrevistas con otras y dices, no, es que él no es así. Entonces esa incongruencia al final de cuentas es desconfianza. Y yo creo que en la campaña que estuvimos, pues sí, entre justo perfecto estuvo esa congruencia que al final generó confianza y terminó siendo la aprobación de la gente que lo seguía y que de verdad se sumó mucha. Sí teníamos como todos pues el ataque digital, los comentarios, pero realmente había como una defensa orgánica, o sea, la gente sí sale a comentarle no, que están mintiendo, que no es cierto, y eso, pues, o sea, es lo que se necesita, ¿no? Y es lo que se supone deberíamos de estar generando. Claro que hay herramientas de comunicación digital para generar percepción, pero pues el objetivo final es que sea genuino y lo más orgánico, y con esta campaña lo logramos, y creo que esto es justo reflejo de ese trabajo. Ujú. Fíjate que ahorita todo lo que nos estás platicando, por lo que creo que esta entrevista es una de las que más me está gustando. Te voy a decir porque lo que nosotros no vemos, lo que tú dijiste, la experiencia, ¿sí? Obviamente Ujú. nadie nace sabiendo, Claro. pero lo más relevante que yo me estoy llevando de esta entrevista es que imagino a los jóvenes, imagino a los ciudadanos, a las personas de cualquier edad que puedan escuchar esto que tú nos estás compartiendo. Yo precisamente de ahí es de donde viene la experiencia, ¿sí? Como tú bien dijiste, conociste ya creadores, a gente que quizás tiene otras trayectorias, tiene otras carreras, pero que aquí lo importante es que cada quien experimenta, cada quien realiza su propia historia y tú estás construyendo la tuya. Ujú. Eso es para mí algo muy relevante. Y también digo, hacer un reconocimiento, como tú bien lo estás haciendo, acerca de lo que es el equipo. Sí, Ujú. primero que nada, el reconocimiento al líder, al candidato, a la Sí, persona, que presta su imagen tal cual. Su vida privada se vuelve pública. exactamente, pero Ujú. sobre todo que ese debía de ser el objetivo de la política, ¿sí? Que la gente pase por ese escáner, que pase por ese análisis personal, que se pueda, en este caso, compartir, ver cuáles son sus virtudes, sus claroscuros como persona, para que la gente al final del día logre lo que tú bien dijiste, ¿sí? Yo lo cierro al tema de la confianza. Y la confianza, efectivamente, yo también lo comento, más o menos yo un ejercicio de 30 años aproximadamente en temas electorales, viendo campañas, participando y todo. Y te puedo decir, desde mi experiencia muy humilde, recuerdo cuando nosotros de jóvenes pegábamos cordones para las calles, pegábamos con engrudo, o sea, entregábamos lo que había. Ajá. En la evolución de las campañas, de lo que es tierra, aire, etcétera, ha habido una transformación enorme, pero sobre todo vamos a pasos agigantados como todo lo que es la tecnología. Pero algo que no debemos de perder de vista, algo que creo que debe de ser la esencia de la política, es exactamente esto que tú nos acabas de comentar, que la persona se vuelva pública, ¿sí? Y en ese sentido, obviamente con el respeto hacia la vida personal,
pero la vida pública hoy en día en la política, por eso desde hace muchos años, prácticamente desde siempre, pero más ahora que utilizan este tipo de, pues, de herramientas, volvemos a lo mismo, la parte negativa, hacías la referencia, por ejemplo, de la doctora Claudia Sheinbaum, o sea, cuando yo la veo, pues obviamente, y porque la he visto también de manera personal en sus eventos, quizás esa, como tú bien dijiste, de ver a tantos personajes, se te desarrolla un sentido que reconoces muy bien a las personas. Ujú. Sabes qué hay detrás, sabes realmente qué sí es, qué no es. Pero en tu experiencia, digo, hasta ahorita este premio que de alguna forma yo sí te lo reconozco, ¿no? Gracias. Te vi en campaña, te he visto trabajar, tenemos mucho de que te conozco, pero efectivamente cuando alguien tiene un sueño, tiene una meta y trabaja fuerte todos los días, no hablamos de que un fin de semana sí, no, 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 no. Ujú. Aquí es permanente, yo creo que solamente así se logran las grandes metas, ¿sí? Y en este caso, este reconocimiento, este premio, pues indica todo eso. ¿Escogiste o te ha llamado la atención este medio que también, como tú bien lo dices, es complicado, no es nada sencillo, pero muy en lo personal creo que deja satisfacciones muy grandes, ¿eh? Muy poca gente, también como tú lo dijiste, tiene el valor de asumir responsabilidades. Ujú. Sí, y sobre todo de velar y trabajar. Es como yo siempre lo equiparo, ¿no? A temas no necesariamente bélicos, pero sí en tema de un enfrentamiento, digamos, en buen sentido, donde los equipos al final de cuentas entran a una competencia Ujú. y el resultado determina no solamente una campaña, un personaje, sino el destino de las personas que toman las decisiones en las áreas de gobierno más importantes. Sí, por eso yo digo, hago toda esta redundancia, porque todo lo que nos estás platicando a mí híjole, son Muy mucho de ese tipo, interesante, sí, muy sí. interesante. Sí, es muy interesante, definitivamente. Y ahora, mira, yo digo, ahorita esto fue el ejercicio del 2024, como comentamos, los números, etcétera. Ujú. Yo vi mucho de cómo lo trabajaron y el resultado ahí quedó, en una competencia muy cerrada. Obviamente viene el 2027, ¿sí? Y obviamente vienen escenarios nuevos para ti, ¿sí? Digo, sé que tienes muchas actividades, te sigo viendo trabajar intensamente, pero el 2027, ¿cuál es tu percepción para el 2027? ¿Cómo lo ves hoy con los movimientos sociales, las cuestiones que están en el ambiente? Al parecer son demasiado álgidos, hay muchos intereses y no entramos tanto a política. A mí lo que me interesa es que tú no lo puedas, desde tu óptica, desde tu expertise profesional, ¿cómo ves la comunicación digital en ámbito político? ¿Cómo crees y cómo ves la percepción para el 2027? ¿Cómo veo? Veo que la sociedad, por más que haya estadísticas que puedan decir que no o que hay mucho indeciso, creo que sí está politizada. Yo puedo platicar con mis conocidos de estos temas, o sea, realmente todos, por más que digan no me quiero meter en la política, todos tienen una opinión política. Y al final creo que el espacio digital se presta mucho para emitir esa opinión porque hay cierto anonimato muchas veces y creo que el que no reconozca esa parte y no esté consciente de ello puede cometer errores muy grandes porque de verdad que la gente sí se da cuenta y la gente sí conoce de lo que pasa a su alrededor. Al menos en lo local yo percibo hartazgo de manera general en la élite política. Hay un hartazgo de los temas de corrupción sobre todo. O sea, yo creo que la gente sí, yo creo que han de decir, bueno, que robe pero poquito, ¿no? O sea, o que mis calles se vean bien y ya lo que hagan ellos, pues allá está. Pero realmente no se está bajando los programas o la administración pública no se está bajando a la tierra, a la gente que realmente lo necesita. Y eso puede desencadenar en un voto de castigo, definitivamente, o sea, en una transición que aquí en Querétaro pues se sabe que solo hay dos opciones, o sea, solo está PAN o Morena, la verdad es que realmente no hay otra, pero el hecho de que volteen a lo mejor hacia la izquierda, no considero que sea precisamente con el completo entendimiento de lo que significa la izquierda, pero sí con esta idea de no, ya no quiero a estos, o sea, quiero algo diferente. Y pues ahí va a ser mucho trabajo de los candidatos que decidan participar, tener eso en conciencia, ¿no? Que si de verdad quieren llegar es porque
son un cambio de ese hartazgo y sobre todo como de la congruencia, o sea, que lleguen a hacer lo que dicen que van a hacer, este, con los datos. Al final de cuentas, quien tenga información puede tomar decisiones y eso es válido. No todos somos expertos en todo, ¿no? Y para eso son los equipos integrales. Pero llegar con esa humildad de decir, voy a aprender y voy a hacer lo que sea mejor para los demás y congruencia en su vida, o sea, básicamente, ¿no? Entonces, creo que el 27, yo espero que sea de mucha participación. Al final de cuentas se va a reflejar en que vayan a las urnas, pero lo que yo veo en lo digital es que todo el mundo tiene una opinión. Todos, o sea, de verdad, hasta el que dice que no se mete para nada, sí tiene una opinión sobre lo que está pasando en nuestro estado, en nuestro país o en su colonia. Entonces, eso ya es estar politizado, eso ya es, pues de alguna manera participar. Ahora es, eh, tenemos que hacer, y eso creo que está más del lado de los candidatos y de los equipos, de qué manera le es a la sociedad más rentable informarse. Porque sí, el hartazgo ya está, la necesidad de cambio ya está, el sentimiento de, pues sí, de participar, tener una voz ya está, pero a la sociedad le sale muy caro estarse informando de quiénes son los personajes, ¿no? Y es estar rebuscando y cuáles son sus propuestas, y no entiendo mucho lo que hace, de dónde viene. Nos toca a nosotros podérselos traducir y que en el menor tiempo posible ellos puedan entender el mensaje que está queriendo transmitir, de dónde viene, hacia dónde va, de quién se rodea. Porque, pues hoy en día, bajo este capitalismo voraz, la gente solo está para trabajar, estudiar y dormir. Y a veces tienen tiempos de recreación, ¿no? No los puedes bombardear con un montón de cosas sin mensaje, porque no va a llegar. O sea, no vas a generar nada. Y pues sí es muy difícil que la gente busque por sus propios medios estarse informando. Entonces, ¿qué están consumiendo ellos? ¿En qué medida nosotros como actores políticos podemos acercarnos y hacerles llegar nuestro mensaje? ¿En cuántos segundos? ¿Qué palabras? Todo eso, pero siempre y cuando se mantenga la congruencia. No puedes salir en una foto con un sombrero si nunca en tu vida has usado sombrero, ¿no? Entonces, ese tipo de detalles, yo espero que los candidatos y candidatas quieran participar, lo entiendan, lo interioricen y también partan pues de la humildad. Algo que veo, y por qué se empieza a voltear a ver a figuras que están en la cuarta transformación es porque los que están en el poder transmiten como una soberbia, ¿no? De no hemos tenido ningún contrincante que nos haga sudar. Qué bueno, pues qué padre, pero perdieron piso, o sea, realmente están en una narrativa, muy soberbia y eso les puede costar, o sea, realmente es un error. Entonces es volver, o sea, volver a tierra, volver a escuchar qué es lo que les quieren decir y también cómo les vas a explicar la respuesta. ¿Puedes o no puedes solucionarles el problema? ¿Por qué? ¿Qué puedes hacer en dado caso de que no sea de tu competencia? Porque sí pasa, pero nunca dejarlos así, nada más, ¿no? Con el no, pues no se puede, o ni siquiera te escucho, no te atiendo. Ya existen muchas herramientas que pueden ayudar a filtrar la información, que te pueden ayudar a analizar los datos, que hacen mucho más sencillo el poder escuchar a todos, pues utilizar eso, ¿no? O sea, ir a esos foros digitales, a esas herramientas que hacen mucho, se le llama el social listening, que básicamente te da como las principales problemáticas que tienen o las principales palabras claves con las que están hablando la gente y escúchalas y entonces contéstales. Entonces, pues yo pienso que el 27 va a ser, al menos en nuestro estado, un ejercicio muy interesante. No creo que la gente, si bien puede haber un voto de castigo, un voto de hartazgo, sí van a ser muy analíticos de qué perfil van a elegir. O sea, creo que, y en Querétaro se ha visto que se vota mucho por el personaje, no tanto por el color. Entonces sí es importante que, pues que ellos que van a participar revisen esas cuestiones, se enfrenten a lo que les hace falta para poder comunicar a masas, se eduquen un poco en esto. Te digo, yo sé que nadie es experto, pero pues para eso están justo los asesores en todas las áreas y al final ya se les agradece por poner su cara y por justo volverse públicos
a todo lo que opinen se les va a juzgar, por supuesto, pero pues en qué medida estamos involucrando, ¿no? A la sociedad. Entonces, yo solo espero que sí participen más, que sean legítimo las autoridades que lleguen en cada uno de los espacios, pero sí tienen que entender que de verdad la gente del pueblo sí está consciente. O sea, de verdad, sí, no pueden ya pensar que son tontos, porque la gente no es tonta, de verdad que no. Entonces, pues, a ver qué pasa. Ojalá sea todo como lo más apegado a la legalidad posible, pero sí que participen. Confiemos en eso y fíjate que haciendo eco de tus palabras, yo escuchándote hago esta reflexión porque la cantidad de jóvenes, sobre todo, que yo he visto que se han involucrado. Yo he tenido muchas sorpresas, muchas, digamos, cuestiones que de pronto no me espero, pero la juventud me sorprende, la propia sociedad, las mujeres, en este caso, todo, cualquier Ujú, sector de la sociedad, yo creo que tiene la misma inquietud, planteada diferente, en escenarios diferentes, porque como tú bien lo dijiste, yo creo que en este caso la política debe ser una respuesta a las necesidades de cada uno de los ciudadanos. En su conjunto, la propia sociedad, estamos atravesando por flagelos bastante complicados y además intereses que de alguna forma yo, muy en lo personal, la reflexión que muchas veces tomo es que esto se está moviendo, ¿sí? Esto es una revolución en determinada escala que hace que muchas de las estructuras que ya estaban anquilosadas, lo dijiste muy bien tú hace un momento, personajes que ya se sienten intocables, que se sienten eternos en los cargos, que simplemente ya creen que con el dinero que han ido amasando pueden seguir moviendo la opinión, que no las conciencias. ¿Sí? ujú, En ese sentido, pues yo creo que como tú bien lo dices, en nuestro país, en particular Querétaro, tiene un nivel digo, independientemente de lo cultural, ¿sí? Tiene un nivel simplemente de análisis, ¿sí? Tiene un nivel de vida que le gusta, pero que al final del día sí sabe pedirlo. ujú. ¿Sí? Entonces yo coincido contigo en esa parte y también ahorita, fíjate que me estaba acordando también, regresando al tema del equipo que tú bien comentas, algo que a mí me llamó mucho la atención en el equipo del doctor Santiago era, obviamente conozco al coordinador, al licenciado Juan Carlos, entre muchos otros compañeros o amigos que tengo de tiempo, pero lo que me llamó más la atención era la edad, ¿sí? Ujú, La cantidad de muchos jóvenes, jóvenes. muchos jóvenes precisamente atendiendo, como en el caso tuyo, atendiendo precisamente responsabilidades. Sí, ¿Sí? sí, pues yo cuando empecé a trabajar con él ya sabía de perfiles que vienen acompañándolo desde la FEPADE, la UIF, la Procuraduría, que justo, y lo vi, lo veo, muchos jóvenes de los que se rodea y no son como estos, ¿cómo lo diremos? Como el IBM, ¿no? O sea, no son el No, que talla el para café, nada. son personas que tienen responsabilidades y en lo personal cuando me dijo, pues, éntrale, no me imaginé que era tan en serio, ¿no? Entonces sí, sí me doy cuenta que en el equipo hay una confianza real hacia las juventudes y hacia la capacidad de las juventudes. Y creo que eso sí ha venido arrastrando. Cada vez son más chicos los que se acercan a querer participar y, y de una forma diferente. O sea, realmente sí se les toma en cuenta y eso se ha visto. O sea, de verdad que él sí está acompañado de jóvenes desde hace mucho. Yo creo que también tiene que ver porque en su momento a él le dieron ese voto de confianza y desde muy joven también ocupó espacios muy interesantes y pues lo ha venido replicando. Entonces creo que eso también es súper importante porque todo el mundo se la pasa diciendo que los jóvenes ya no son el futuro, son el presente, pero pues si no les abres los espacios, ¿cómo van a ser parte de ese presente, no? Exactamente, y sobre todo, además de abrir los espacios, les hace el apoyo permanente. Yo digo, lo que tengo el gusto de conocerle, como persona se compromete, Ujú, cumple, y al final del día está al pendiente de todo. O sea, lo vemos, digo, quienes lo seguimos en espacios públicos, incluso a nivel internacional, etcétera. Vemos la agenda tan apretada que tiene, se da espacio todavía para el tema político, que obviamente también está en sus ejercicios, ejerciendo sus derechos y demás, pero lo vemos desde una asamblea, precisamente en alguna comunidad, en alguna colonia. Me ha tocado ver en algunas ocasiones donde coincidimos, se le acerca a la gente con alguna petición, alguna orientación o lo que sea que le piden, inmediatamente toma nota, hace que y delega, o en su caso él mismo toma el compromiso y yo lo que he visto pues es que prácticamente nadie se ha quedado
sin una respuesta, ¿no? Ese es por el lado de este equipo tan, sobre todo hago el comentario porque yo observo un equipo de gente joven, profesionistas, pero sobre todo profesionales, ¿sí? Ujú, Un equipo muy compacto, un equipo donde cada quien hacía su parte, donde, como tú bien dices, funcionaban como relojito, ujú. ¿sí? Y te digo porque yo lo contrasto con muchas cosas que yo he visto a través de este tiempo y efectivamente a mí me sorprendió gratamente ver, la forma de trabajo y sobre todo ver los resultados que cada quien iba logrando. Entonces, por eso nuevamente regreso a ese comentario. Ahora, quiero que nos platiques qué es lo que viene por ahí para ti, qué proyectos tienes en lo personal, Ujú. cómo te ves, porque así como tú viste y dijiste, ¿sabes qué? Yo quiero un día llegar a esa gala, o sabes que a mí me gustaría, lo que hayas soñado lo lograste. ¿Sí? Mm. Ese es un, vamos a ponerlo como un paso muy importante, pero yo creo que a la edad que tú tienes, pues viene demasiado y digo, no es necesario que nos digas todo lo A que se detalle. a detalle, pero sí me gustaría a mí, sobre todo, compartirlo con nuestro auditorio. Sí, con mucho gusto. Pues yo eh, me veo aferrándome porque, pues sí, al final de cuentas es un privilegio que tengo como joven y como mujer tener un espacio así. Entonces, dentro de todo, pues sí es visibilizar lo más posible, decirle a las compañeras si se puede. O sea, realmente, aunque es una industria hasta cierto punto todavía complicada por las cosas que se viven adentro. El tema de la violencia política, y toda esta cuestión como hacia la mujer es como que hasta siento una responsabilidad de poder estarles compartiendo a las compañeras que sí se puede. Y la verdad es que me gusta mucho la comunicación política. Este, creo que mucho de la desconfianza, del miedo hacia la élite política es porque no saben que hay, o sea, lo que saben es lo que se viraliza, que normalmente son los escándalos, los actos de corrupción, los fraudes, las traiciones, ¿no? Y eso por supuesto que te va a desanimar, pero la gente que lo está haciendo bien ya está chambeando, ya nos falta es como comunicarlo, o sea, darlo a conocer al mundo y por supuesto que no lo van a poder hacer solos, justo lo dijiste, tienen agendas muy apretadas, tienen proyectos que van encaminados a otras cosas o son expertos en otras cosas, nosotros hay que echarles la mano en poderlo comunicar. Entonces, como que yo pienso que mi granito de arena en esa parte es enseñarles y generar las herramientas para que sí les pueda llegar a quienes necesitan escucharlo. Ahí es donde creo que yo puedo participar y ya sea en esta campaña, en el 27, con los compañeros que lo requieran, poderles apoyar a traducir ese mensaje que quieren hacer llegar en lo particular, sobre todo, pues la cuestión de las mujeres, o sea, todas aquellas compañeras candidatas o incluso compañeras que están en el ejercicio del poder, que tengan ese apoyo para poder difundir su mensaje de mejor manera y también comunicar todo lo que están haciendo, porque es increíble, pues que también tiene mucho que ver el sesgo informativo y el bloqueo y muchas cosas que hay, pero no tienen por qué lidiar con ellos solos. Entonces, sí, por más complicado que pudiera llegar a ser, yo me veo o los proyectos que pretendo impulsar es justo seguir en eso, seguir conociendo qué están haciendo los políticos que de verdad valen la pena, porque sí hay varios, y justo nada más es darlos a conocer y poderles apoyar en eso. Digo, sobre todo a las compañeras, por esta visión feminista que tengo de pues que haya más mujeres en la política, más mujeres empoderadas en la política, ¿no? Y pues yo creo que en el 27 o en estos años que siguen, pues voy a seguir apoyando desde esa trinchera. Normalmente busco pues esos proyectos que creo que valen mucho la pena y pues ahí es donde trato de participar, apoyar, construir. Y pues sí, me gusta mucho estar detrás de bambalinas, me gusta mucho estar ahí como tejiendo los hilos y armando estrategias y todo. No me veo así como realmente frente del reflector, ni mucho menos, pero sí apoyando a construir esos proyectos. Nunca digas nunca. Sí, Eso sí te lo no puedo voy a decir decir. nunca. Y la otra que, fíjate que precisamente desde ese espacio que tú mencionas, que quizás hoy en día estás, digamos, estás desarrollando en tu experiencia, aprendes muchísimo, te Ujú, conviertes en una gran operadora. Sí, eso sí, yo lo veo venir para ti.
Y obviamente te abre no solamente las puertas, no solo las relaciones, que eso es lo que más pulula aquí, pero lo que sí es muy importante es que te da esas oportunidades. Y lo más importante de tu plática es que estás pensando en todas las, en este caso por tema de género, todas las mujeres que han tenido esas puertas cerradas, que digo, a ti tú ya lo estás viviendo, la responsabilidad, simplemente lo que tú nos compartes acerca de no solo la visión, sino qué se siente, ¿no? Qué se siente efectivamente de ir contra corriente, entre comillas, pero que este tiempo de mujeres, como lo dijo la presidenta, pues no solamente en una frase, un eslogan, sino al contrario, que el ejercicio sea real, ajá, que en un momento dado, y eso es algo a lo que muchos aspiramos, que haya igualdad, ¿sí? Y sobre todo digo que personajes y perfiles como el tuyo tengan las oportunidades, ¿sí? Precisamente para dar esos resultados que la propia sociedad necesita. Ya prácticamente para despedirnos, sí me gustaría un mensaje tuyo, sobre todo a los jóvenes, ahora que estamos viendo temas convulsos de lo que se denomina generación Z, los conflictos sociales y demás. ¿Qué les quieres comentar para estos micrófonos? Pues que se informen por más complicado que sea y por más bombardeo de contenidos que tenemos en las redes sociales, que sí traten de generar este criterio de ver qué sí, qué no, y sobre todo que se vaya generando una opinión en lo individual que tenga visión de colectivo y sí busquen como entender esa parte, ¿no? Que no seamos borregos, básicamente, que todo lo que opinemos sea a partir de experiencias, información, incluso, o sea, no digo que todos se alineen como a lo que yo creo, pero sí que vayan buscando esos perfiles con los que se identifican y que entiendan por qué, que puedan defender un punto, ¿no? Creo que sí estamos en una era de mucha información muy rápida y puede ser una ventaja o una desventaja. Entonces, tratar de poder aprovechar lo más posible y que, pues como juventud, tratemos de desarrollar esta conciencia de clase, porque sí es importante. Es importante partir desde, más bien, reconocer desde dónde estoy partiendo, cuáles son mis privilegios y cuáles son los retos que tiene la clase en la que me desenvuelvo para poder entender el mundo, ¿no? O sea, pasa muchísimo que entramos le decimos el mundo adulto y no es lo que esperábamos, porque estábamos en una burbuja universitaria, preparatoria, muy a gusto. Entonces salimos al mundo y todo parece gris, pero a la vez seguro que conforme nos vayamos informando y generando un criterio, podemos ir armando proyectos muy interesantes. Y lo veo, o sea, hay muchos compañeros que he ido conociendo a lo largo de este proyecto que vale muchísimo la pena lo que están creando. Y es eso, o sea, que se la crean y yo creo que lo que le he dicho a todo el mundo que me pregunta de que un consejo o lo que sea es informar. Informarse y definir con qué me siento identificado y cómo lo puedo defender. Y yo creo que con eso estamos del otro lado. Excelente, pues mira, para todos nuestros amigos, los jóvenes, todo nuestro auditorio, pero en particular a ellos, sobre todo en estos tiempos tan convulsos. Bueno, pues ya para cerrar nuestro espacio, pues desde aquí le mandamos obviamente una felicitación al doctor Santiago, precisamente por este premio que lograron y al gran equipo que conforman todos tus compañeros, a todos y cada uno. Obviamente no mencionamos todos los nombres, pero ellos saben muy bien quiénes son. Desde aquí les mandamos pues un reconocimiento, una felicitación y sobre todo compartirlo, en este caso con todo nuestro auditorio. Yo te agradezco muchísimo, me encantó todo lo que nos platicaste. Ahora sí me mantuvieron callado, no hablo mucho, pero en esta ocasión aprendí mucho de ti. Muchas gracias por la invitación, por la apertura y pues esperamos estar muy pronto otra vez. Excelente, pues por aquí te vamos a estar invitando. Gracias. Bonita tarde y a nuestro auditorio, pues muchas gracias por su atención. Nos vemos para la siguiente. Estás en Metrópolis Querétaro.